ser hombres comunes, pescadores, artesanos, que pasaban sus días en las orillas del mar de Galilea luchando por un sustento humilde en un mundo dominado por el Imperio Romano. Pero todo eso iba a cambiar cuando Jesús dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Con esas palabras, transformó a 12 individuos ordinarios en los pilares de una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del mundo conocido. Estos 12 apóstoles no eran eruditos ni líderes natos, eran pescadores rudos, un exrevolucionario, un escéptico, un traidor en potencia. Sin embargo, respondieron al llamado de Jesús, dejando atrás redes, herramientas y ambiciones terrenales para convertirse en mensajeros de un mensaje radical: amor, perdón, resurrección y un reino que no era de este mundo. Caminaron con él por polvorientos caminos de Judea, presenciaron milagros como la multiplicación de los panes, la curación de leprosos y la resurrección de Lázaro. Vieron a su maestro desafiar a fariseos, consolar a marginados y, finalmente, enfrentar la cruz en el Gólgota. Tras su resurrección y ascensión, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y partieron a esparcir la palabra por tierras lejanas, desde India, Egipto, Asia, Europa y Armenia. Pero su devoción les costaría caro, un precio pagado con sangre, sufrimiento y un coraje inquebrantable. Algunos murieron por la espada afilada, otros colgados con la cabeza hacia abajo, o hervidos en aceite sin quemarse. Todos sellaron su fe con la muerte, no por fanatismo ciego, sino por una convicción profunda en la verdad que habían presenciado. Sus finales no fueron meras ejecuciones, fueron testimonios vivientes. Prepárate para un viaje a través de sus últimas horas. Revelaremos el coraje de estos hombres que de humildes orígenes se convirtieron en gigantes de la fe y el alto precio que pagaron por ella. Pedro, el líder fiel. Simón, o mejor llamado Pedro, el humilde pescador de Betsaida en Galilea, fue transformado por el llamado de Jesús para convertirse en pescador de hombres, marcando el inicio de una jornada de fe que lo elevaría a ser el príncipe de los apóstoles. Desde los primeros días junto al Maestro, Pedro demostró un amor apasionado y un temperamento impulsivo. Caminó sobre las aguas hacia Jesús en el mar de Galilea, pero también dudó y comenzó a hundirse, siendo rescatado por la mano extendida del Señor. Según la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Pedro fue el primero en declarar con convicción divina: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo», recibiendo en respuesta la promesa de que sobre esta roca edificaría Jesús su iglesia y le serían dadas las llaves del reino de los cielos. No obstante, en su fragilidad humana, durante la agonía de Getsemaní y la pasión, Pedro negó 3 veces conocer a su Señor ante el temor, pero las lágrimas de arrepentimiento lo llevaron a una restauración profunda. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, junto al mar de Tiberíades, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, encomendándole apacentar sus corderos y ovejas, restaurando su liderazgo con misericordia infinita. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro se revela como el pilar de la iglesia naciente. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, predicó con poder, convirtiendo a 3000 almas en un solo día. Sanó al cojo de nacimiento en la puerta hermosa del templo, proclamando el nombre de Jesús, y enfrentó con osadía al Sanedrín, afirmando que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su ministerio estuvo marcado por milagros, como resucitar a Tabita y liberar a los presos por ángeles, fortaleciendo la fe de la comunidad primitiva ante las primeras persecuciones. Bíblicamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús profetizó el destino de Pedro: de veras te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esta profecía aludía a una muerte por la cual glorificaría a Dios, con las manos extendidas en señal de martirio. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, transmitidas por los padres primitivos como Clemente de Roma, Orígenes y Tertuliano, Pedro, impulsado por el Espíritu, viajó hasta la eterna Roma, el epicentro del imperio pagano, para establecer y nutrir la fe cristiana entre los gentiles. Allí, guió a la comunidad con sabiduría apostólica, escribiendo epístolas que exhortan a la santidad y al sufrimiento por Cristo. Durante la brutal persecución desencadenada por el emperador Nerón tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Pedro fue capturado por su testimonio inquebrantable. Condenado al martirio por crucifixión, en un gesto sublime de humildad, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, argumentando que no merecía morir de la misma forma que su divino Maestro. Así, con una fe que trascendía el dolor,
Pedro entregó su espíritu al Señor, sellando su apostolado con un sacrificio que resonaría a través de los siglos. Su partida no representó el fin, sino el triunfo eterno, uniéndolo en la gloria celestial al resucitado, e inspirando a todos los creyentes a cargar su cruz con valentía y esperanza inquebrantable. Andrés, el primer llamado. Andrés, el hermano de Pedro, fue el primero en responder al llamado de Jesús, convirtiéndose en un puente de fe que uniría a muchos con el Salvador. Originario de Betsaida, Andrés era un pescador humilde que buscaba al Mesías con anhelo en su corazón, siguiendo primero a Juan el Bautista antes de encontrar al Cordero de Dios. Según la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Andrés escuchó a Juan declarar: «He aquí el Cordero de Dios», y de inmediato siguió a Jesús, pasando el día con él y reconociendo su divinidad. Lleno de entusiasmo, corrió a buscar a su hermano Pedro y le anunció: «Hemos hallado al Mesías», trayéndolo ante el Señor, y así iniciando la formación del círculo apostólico. Andrés demostró su generosidad y fe en momentos clave. Durante la multiplicación de los panes y los peces, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, fue él quien presentó al muchacho con los 5 panes y 2 peces, confiando en el poder milagroso de Jesús para alimentar a la multitud. Aunque a menudo en segundo plano, su presencia fue constante junto al Maestro, presenciando la transfiguración y escuchando las enseñanzas proféticas sobre el fin de los tiempos en el Monte de los Olivos, como se relata en los Evangelios sinópticos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Andrés continuó su ministerio en la iglesia primitiva, aunque las Escrituras no detallan su labor misionera posterior, enfocándose en su rol inicial como fundador de la fe. Bíblicamente, no se menciona explícitamente su final, pero su vida entera fue un testimonio de obediencia y entrega al Evangelio. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, preservadas por historiadores como Eusebio de Cesarea y en los Hechos de Andrés, este apóstol infatigable llevó el mensaje de salvación a tierras lejanas y hostiles, predicando en Escitia, Grecia y Asia Menor, donde convirtió a multitudes con su predicación ardiente y milagros que confirmaban la resurrección de Cristo. En Patras, Grecia, Andrés enfrentó la oposición de las autoridades paganas por su testimonio inquebrantable. Arrestado por orden del procónsul Egeas, cuyo hermano y esposa se habían convertido gracias a su ministerio, fue condenado al martirio. En un acto de fe heroica, Andrés fue atado a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés, donde permaneció durante días, predicando sin cesar a la multitud reunida, exhortándolos a abrazar la verdad eterna de Cristo, incluso en sus últimos alientos. Así, con una devoción que trascendía el sufrimiento, Andrés entregó su espíritu al Señor alrededor del año 60 después de Cristo, transformando su partida en un faro de esperanza para los oprimidos y un llamado eterno a la conversión. Su sacrificio no fue en vano, sino una semilla que germinó en innumerables almas, uniéndolo en la gloria celestial al primer llamado que él mismo había seguido con todo su ser. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos al corazón de Jesús, conocido por su celo ardiente y su espíritu intrépido que lo impulsaba a seguir al Maestro con pasión inigualable. Junto a su hermano, eran llamados hijos del trueno por su temperamento fogoso, como se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, donde Jesús les dio ese apodo al enlistarlos entre los 12. Santiago presenció momentos gloriosos y trascendentales. Fue testigo de la transfiguración en el monte Tabor, donde vio a Jesús resplandeciente conversando con Moisés y Elías, según los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. También estuvo en la resurrección de la hija de Jairo y en la agonía de Getsemaní, compartiendo la intimidad del Señor en sus horas más cruciales. Su ambición espiritual se manifestó cuando, junto a Juan, pidió sentarse a la diestra y siniestra de Jesús en su reino, recibiendo la lección humilde de que el verdadero discipulado implica beber el cáliz del sufrimiento, como se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Santiago continuó su misión con vigor en la iglesia primitiva, aunque las Escrituras se centran en su rol inicial como pilar de la fe en Jerusalén. Bíblicamente, su final es el único martirio apostólico detallado con precisión en la Sagrada Escritura. En Hechos, capítulo 12, alrededor del año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I, en su afán por complacer a las autoridades judías, lo mandó ejecutar con la espada, convirtiéndolo en el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo y fortaleciendo así la joven comunidad cristiana con su sacrificio valiente. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia,
transmitidas por historiadores como Eusebio de Cesarea y en leyendas preservadas en la tradición compostelana, Santiago extendió su apostolado más allá de Judea, llevando el Evangelio a tierras lejanas como Hispania, donde predicó con fervor milagroso, convirtiendo almas y estableciendo las semillas de la fe en regiones paganas. De regreso en Jerusalén, enfrentó la persecución herodiana con una entereza que inspiró a sus verdugos, decapitado por orden del rey. Su partida no fue una pérdida, sino un triunfo que resonó en la eternidad. La tradición relata que sus discípulos transportaron su cuerpo a Compostela, en España, donde su tumba se convirtió en un santuario de peregrinación, atrayendo a fieles de todo el mundo para honrar al apóstol que caminó con el Señor y selló su testimonio con una entrega total. Así, Santiago, el hijo del trueno, ascendió a la gloria celestial, uniéndose al coro de los mártires y exhortando a todos los creyentes a abrazar la cruz con el mismo coraje inquebrantable que lo caracterizó. Juan, el discípulo amado, Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, emergió como el discípulo amado cuya cercanía con Jesús lo convirtió en un canal privilegiado de la revelación divina, capturando en su corazón y en sus escritos la esencia del amor eterno de Dios hecho carne. Desde sus humildes orígenes como pescador en el mar de Galilea, Juan respondió al llamado de Jesús con una devoción que lo distinguiría entre los 12, formando parte del trío íntimo junto a Pedro y Santiago, quienes compartieron momentos de gloria y prueba que forjaron su fe inquebrantable. Según la Sagrada Escritura, en los evangelios sinópticos como Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9, Juan fue testigo ocular de la transfiguración en el monte Tabor, donde contempló a Jesús transfigurado en resplandor celestial, conversando con Moisés y Elías, un vislumbre de la divinidad que fortalecería su testimonio ante el mundo. También presenció la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, donde vio el poder de Jesús sobre la muerte, y estuvo en la agonía de Getsemaní, en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22, velando en oración durante la hora de mayor angustia del Señor, aunque el sueño lo venciera, recordándonos la humanidad compartida incluso en los elegidos. En el Evangelio que él mismo redactó, Juan se presenta con humildad como el discípulo a quien Jesús amaba, reclinándose sobre el pecho del Maestro durante la última cena, en Juan capítulo 13, un gesto de intimidad que simboliza la comunión profunda con el corazón divino. Su Evangelio, único en su enfoque teológico, proclama desde el prólogo en Juan capítulo 1 que el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, revelando signos milagrosos como la transformación del agua en vino, en Caná, Juan, capítulo 2, la curación del hijo del oficial real, Juan, capítulo 4, la multiplicación de los panes, Juan, capítulo 6, la sanación del ciego de nacimiento, Juan, capítulo 9, y la resurrección de Lázaro, Juan, capítulo 11, todos diseñados para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Juan 20, 31. Juan fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz durante la crucifixión, recibiendo de Jesús la encomienda de cuidar a María como su propia madre, en Juan capítulo 19, un vínculo místico que lo unió aún más al misterio de la redención. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Juan se destaca como un pilar fundamental de la iglesia naciente. En Hechos capítulo 3, junto a Pedro, sanó al paralítico en la puerta hermosa del templo, proclamando con audacia que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Enfrentaron juntos la prisión y el interrogatorio del Sanedrín en Hechos capítulo 4, respondiendo con el poder del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 8, descendieron a Samaria para imponer las manos sobre los nuevos convertidos, confirmando la efusión del Espíritu y la unidad de la fe. Su ministerio se extendió en las epístolas joánicas, como 1 Juan, donde exhorta a amar no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, 1 Juan 3, 18, combatiendo herejías como el docetismo y llamando a la comunión con Dios, quien es luz y amor. Bíblicamente, el culmen de su revelación llega en el libro del Apocalipsis, escrito durante su exilio en la isla de Patmos bajo persecución, como se indica en Apocalipsis capítulo 1, donde recibió visiones apocalípticas del Cordero triunfante, los sellos, las trompetas y las copas del juicio divino, culminando en la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en Apocalipsis, capítulos 21-22, un mensaje de esperanza que fortalece a las 7 iglesias de Asia
y a todos los creyentes ante las tribulaciones, prometiendo que el que tiene sed venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Las Escrituras no especifican su muerte, pero su longevidad implícita le permitió ser un faro de guía para generaciones, transmitiendo la tradición oral y escrita del Evangelio con fidelidad inmaculada. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, preservadas por los padres primitivos como Policarpo, su discípulo directo, Ireneo de León, Tertuliano, Jerónimo y Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, Juan, movido por el Espíritu Santo, expandió su apostolado a las provincias de Asia Menor, estableciendo su base en Éfeso alrededor del año 70 después de Cristo, donde pastoreó a las comunidades con una sabiduría profunda, escribiendo sus obras inspiradas para refutar errores doctrinales y fomentar la caridad fraterna. En Éfeso, enfrentó opositores como Cerinto, un hereje gnóstico, a quien evitó con firmeza para preservar la pureza de la fe. Durante la persecución bajo el emperador Domiciano en el año 95 después de Cristo, Juan fue llevado a Roma y sometido a un tormento milagroso. Sumergido en una caldera de aceite hirviendo ante la puerta latina cerca del Coliseo, emergió ileso y rejuvenecido, un signo divino que convirtió a innumerables espectadores, incluyendo al propio verdugo, y que se conmemora en la liturgia como un testimonio de la protección celestial sobre los fieles. Condenado al exilio en Patmos, allí compuso el Apocalipsis, regresando a Éfeso tras la muerte de Domiciano bajo el reinado de Nerva. En sus años finales, alrededor del año 100 después de Cristo, Juan, ya anciano y frágil, era llevado en litera a las asambleas cristianas, donde su mensaje se reducía a la esencia del Evangelio: hijitos míos, amaos los unos a los otros, repitiéndolo con insistencia para grabar en los corazones el mandamiento nuevo de Jesús. La tradición afirma que partió de este mundo en paz, por causas naturales, sin el derramamiento de sangre, pero habiendo ofrecido su vida entera como holocausto vivo al Señor, posiblemente siendo sepultado en Éfeso, donde su tumba se convirtió en lugar de veneración. Su partida no marcó un final sombrío, sino un glorioso tránsito a la presencia eterna del amado, uniéndolo en la comunión celestial con el Verbo encarnado, a quien sirvió con una devoción que trasciende el tiempo, inspirando a todos los creyentes a vivir inmersos en el amor divino, a perseverar en la fe ante las pruebas, y a anhelar la visión beatífica prometida a los que guardan sus palabras. Felipe, el evangelizador incansable. Felipe, el apóstol originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, respondió al llamado directo de Jesús con una fe inmediata y un celo misionero que lo impulsaría a llevar la luz del Evangelio a rincones remotos del mundo conocido. Desde el comienzo de su discipulado, Felipe se distinguió por su disposición a invitar a otros al encuentro con el Señor, actuando como un puente de gracia divina. Según la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Jesús lo encontró y le dijo: «Sígueme», y Felipe, sin hesitación, obedeció, corriendo luego a buscar a su amigo Natanael para anunciarle: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret», superando las dudas iniciales de Natanael con una invitación simple pero poderosa: «Ven y ve». Esta escena revela su rol como evangelizador nato, atrayendo almas al conocimiento de Cristo a través de un testimonio personal y convincente. Felipe también demostró una fe práctica y humana en momentos clave. Durante la multiplicación de los panes y los peces en Juan capítulo 6, fue él a quien Jesús preguntó cómo alimentar a la multitud de 5,000, respondiendo con realismo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, lo que preparó el terreno para el milagro eucarístico que prefiguraba el pan de vida eterna. En la última cena, según Juan capítulo 14, Felipe expresó su anhelo profundo al pedir: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta», provocando la respuesta reveladora de Jesús: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», una enseñanza que profundizó la comprensión trinitaria para todos los discípulos y subraya la búsqueda sincera de Felipe por la verdad divina. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Felipe es listado entre los 11 que perseveraron en oración con María en el cenáculo, aguardando el Espíritu Santo, y aunque las Escrituras no detallan su ministerio posterior con amplitud, su presencia en la fundación de la Iglesia primitiva lo marca como un pilar de la fe comunitaria, participando en la elección de Matías y en la efusión pentecostal que impulsó la expansión del reino. Bíblicamente, no se menciona explícitamente su final,
pero su vida entera fue un itinerario de obediencia y proclamación, preparando el camino para que otros siguieran a Cristo con confianza inquebrantable. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, transmitidas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Clemente de Alejandría y los Hechos de Felipe, este apóstol incansable extendió su misión más allá de Judea, viajando a regiones como Frigia, Hierápolis en Asia Menor, y posiblemente hasta Cartago en África, o incluso Escitia, donde predicó con fervor el misterio de la Encarnación, realizando milagros que confirmaban la resurrección de Jesús y convirtiendo a multitudes enteras, incluyendo a comunidades paganas sumidas en idolatría. En Hierápolis, Felipe enfrentó la oposición de las autoridades romanas y sacerdotes paganos por su testimonio audaz. Arrestado junto a su hermana Mariamne y Bartolomé, perseveró en la oración y la exhortación, transformando incluso prisiones en lugares de conversión. La tradición relata que, por convertir a la esposa del procónsul romano y desafiar los cultos locales, Felipe fue condenado al martirio alrededor del año 80 después de Cristo, entregando su espíritu al Señor con una paz que irradiaba la presencia del Espíritu Santo, sin que el sufrimiento eclipsara su gozo eterno. Su partida no fue una derrota ante el mundo, sino una victoria consumada que lo unió para siempre al Salvador, a quien sirvió con dedicación total, inspirando a generaciones de creyentes a evangelizar sin temor, sabiendo que el Señor acompaña a sus siervos hasta los confines de la tierra y más allá, en la gloria del reino venidero. Bartolomé, el hombre sin engaño. Bartolomé, también conocido como Natanael, el apóstol de Betsaida, a quien Jesús describió con palabras que resonaron en la eternidad como un israelita, en quien no hay engaño, encarnó la autenticidad y la sinceridad que caracterizan al verdadero seguidor del Señor, respondiendo a su llamado con una fe que trascendió las dudas iniciales para convertirse en un testimonio vivo de la verdad divina. Desde sus orígenes humildes en la región de Galilea, Bartolomé fue invitado al discipulado a través de su amigo Felipe, marcando el inicio de una jornada espiritual que lo uniría indisolublemente al Mesías prometido. Según la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Felipe le anunció que habían encontrado al de quien escribieron Moisés y los profetas, Natanael respondió con escepticismo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Pero ante la invitación de «Ven y ve», se acercó a Jesús, quien lo saludó revelando su conocimiento sobrenatural. «He aquí un israelita en quien no hay engaño», y le describió sentado bajo la higuera, un momento de intimidad personal que disipó toda duda, llevándolo a confesar con convicción: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Esta declaración inicial de fe lo posicionó como un discípulo de percepción aguda, capaz de reconocer la divinidad de Cristo más allá de las apariencias. Aunque las Escrituras no detallan ampliamente su rol durante el ministerio público de Jesús, Bartolomé es listado consistentemente entre los 12 en los Evangelios sinópticos, Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, indicando su participación fiel en las enseñanzas, milagros y viajes del Maestro, absorbiendo las parábolas del reino y presenciando las obras que confirmaban la llegada del Salvador. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Bartolomé perseveró en el cenáculo con los demás apóstoles, María y los hermanos de Jesús, orando en unidad mientras aguardaban la promesa del Espíritu Santo, formando parte de la fundación pentecostal de la Iglesia, donde el fuego divino impulsó la misión universal. Bíblicamente, su ministerio posterior no se expone con detalle, enfocándose las Escrituras en su integridad inicial y su inclusión en el cuerpo apostólico, pero su vida entera fue un reflejo de esa honestidad sin doblez, invitando a otros a un encuentro genuino con el Señor, sin máscaras ni pretensiones. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, preservadas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, los hechos de Bartolomé y relatos de los padres primitivos como Papías y Gregorio Nacianceno, este apóstol de corazón puro extendió su evangelización a tierras lejanas y desafiantes, llevando el mensaje de salvación a regiones como India, Etiopía, Mesopotamia y Armenia, donde predicó con una elocuencia inspirada por el Espíritu, desmantelando ídolos paganos con la verdad del Evangelio y realizando signos milagrosos que convertían a reyes y pueblos enteros, como la sanación de enfermos y la expulsión de demonios que atestiguaban la victoria de Cristo sobre las tinieblas. En Armenia, Bartolomé enfrentó la hostilidad de las autoridades locales y sacerdotes idólatras por su testimonio inquebrantable, arrestado por orden del rey Astiages tras convertir a su hermana y a miembros de la corte,
perseverando en la fe con una dignidad que irradiaba la presencia divina incluso en medio de las pruebas. La tradición relata que, alrededor del año 70 después de Cristo, Bartolomé sufrió martirio en Albanópolis, Armenia, por su predicación audaz, enfrentando la muerte con una entereza que transformó su sacrificio en un llamado eterno a la autenticidad cristiana, sin que el padecimiento eclipsara el gozo de su unión con el Señor. Su partida no representó una pérdida para la Iglesia, sino una semilla fructífera que germinó en innumerables conversiones, uniéndolo en la gloria celestial al Hijo de Dios a quien reconoció sin engaño, e inspirando a todos los creyentes a vivir con transparencia y coraje, sabiendo que la verdad de Cristo libera y eleva a los que la abrazan con sinceridad inquebrantable. Tomás, el creyente ferviente, Tomás, también llamado Dídimo, el apóstol cuya duda inicial se transformó en una fe profunda y ardiente al encontrarse con el resucitado, representó la jornada de muchos creyentes que pasan de la incertidumbre a la convicción absoluta en el Señor, convirtiéndose en un misionero incansable que llevó la luz del Evangelio a tierras distantes, con un coraje que desafió imperios y tradiciones paganas. Originario de Galilea, Tomás fue uno de los 12 elegidos por Jesús, participando en los momentos clave de su ministerio que forjaron su carácter y su testimonio eterno. Según la Sagrada Escritura, en los Evangelios sinópticos como Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, Tomás es enlistado fielmente entre los apóstoles, indicando su compromiso constante con el Maestro a lo largo de las enseñanzas, los milagros y los viajes por Judea y Galilea, absorbiendo las verdades del reino que transformarían el mundo. Su momento más emblemático se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 20, donde, ausente durante la primera aparición del resucitado a los discípulos, expresó su necesidad de evidencia tangible. Deseaba ver las marcas de los clavos y poner su mano en el costado de Jesús para creer, un anhelo humano que resalta la misericordia del Señor al aparecer nuevamente y invitarlo a verificar, culminando en la confesión poderosa de Tomás, que afirma la divinidad de Cristo con palabras que resuenan en la eternidad. Este encuentro no solo disipó sus dudas, sino que lo impulsó a una devoción inquebrantable, simbolizando cómo la fe se fortalece a través de la experiencia personal con el viviente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Tomás perseveró en el cenáculo junto a los demás, orando en unidad con María y los hermanos de Jesús, mientras aguardaban el Espíritu Santo, participando en la efusión pentecostal, que encendió la misión de la iglesia primitiva y lo preparó para proclamar el Evangelio con audacia renovada. Bíblicamente, su ministerio posterior no se detalla exhaustivamente, centrándose las Escrituras en su transformación de escéptico a creyente ferviente, pero su vida entera fue un testimonio de cómo el toque del resucitado convierte la incredulidad en una proclamación valiente que invita a otros a creer sin ver, confiando en la promesa de bendición para aquellos que abrazan la fe. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, transmitidas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, los Hechos de Tomás, un texto apócrifo del siglo III que, aunque no canónico, preserva memorias tempranas y relatos sirios cristianos. Tomás, guiado por el Espíritu Santo, emprendió un viaje misionero épico hacia el oriente, llegando hasta la India antigua, posiblemente a través de Persia y el Golfo Pérsico, donde fundó comunidades cristianas en regiones como Malabar y Mylapore, predicando el misterio de la resurrección con una elocuencia que convertía a reyes, sacerdotes y pueblos enteros, realizando milagros como sanaciones y exorcismos que confirmaban la supremacía de Cristo sobre los ídolos locales y las creencias paganas. En la India, Tomás enfrentó la oposición de autoridades religiosas y gobernantes que veían en su mensaje una amenaza a sus tradiciones ancestrales. Arrestado por su testimonio inquebrantable, perseveró en la oración y la exhortación, transformando incluso sus pruebas en oportunidades de conversión. La tradición relata que, alrededor del año 72 después de Cristo, en Mylapore cerca de Chennai, Tomás fue herido mortalmente con lanzas por orden de un rey local o sus guardias, entregando su espíritu al Señor con una paz que irradiaba la victoria eterna sobre la muerte, sin que el sufrimiento eclipsara el gozo de su unión con el resucitado. Su partida no fue un final trágico, sino un triunfo consumado que selló su apostolado, uniéndolo en la gloria celestial al Señor a quien proclamó con fervor, e inspirando a generaciones de creyentes a superar dudas con fe activa, a evangelizar sin fronteras y a abrazar el martirio como puerta al reino eterno, donde la bendición awaits a los que creen. Mateo, el publicano redimido. Mateo, también conocido como Leví,
el publicano que dejó atrás una vida de cobro de impuestos para seguir al Señor con un corazón transformado por la misericordia divina, se convirtió en un cronista inspirado del Evangelio, capturando las enseñanzas de Jesús para iluminar a generaciones de creyentes con la verdad del reino de los cielos. Desde sus orígenes en Capernaum, Mateo era visto con desprecio por su pueblo por colaborar con los romanos, pero el llamado de Jesús lo elevó a la dignidad apostólica, demostrando que nadie está más allá de la gracia redentora. Según la Sagrada Escritura, en los evangelios sinópticos como Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, Jesús lo vio sentado en el banco de los tributos y le dijo simplemente, «Sígueme», a lo que Mateo respondió levantándose de inmediato, abandonando todo para organizar un banquete en su casa donde el maestro comió con publicanos y pecadores, enseñando que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y revelando así el corazón misericordioso de Dios que busca a los perdidos. Este momento marcó su conversión radical, integrándolo al círculo de los 12, como se lista en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, donde participó en las misiones de predicación, sanación y expulsión de demonios encomendadas por Jesús, absorbiendo las parábolas y milagros que formarían la base de su testimonio escrito. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, compuso el primer evangelio canónico, enfocado en presentar a Jesús como el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento, con genealogías que lo vinculan a David y Abraham, y enseñanzas como el Sermón de la Montaña en capítulos 5-7, que delinean el camino de la bienaventuranza y la justicia del reino, culminando en la Gran Comisión en capítulo 28, donde el resucitado envía a hacer discípulos a todas las naciones. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Mateo perseveró en el cenáculo con los demás apóstoles, orando en comunión con María, mientras aguardaban el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, formando parte de la iglesia naciente que expandiría el mensaje de salvación desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Bíblicamente, su ministerio se centra en su rol como evangelista, sin detalles específicos sobre su labor posterior o final, pero su obra escrita permanece como un pilar eterno de la fe, invitando a los lectores a responder al llamado de Cristo, con la misma prontitud que él demostró. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, preservadas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma, y los Hechos de Mateo, este apóstol redimido extendió su misión más allá de Judea, permaneciendo inicialmente en Palestina, para instruir a los judíos conversos con su evangelio escrito en arameo, antes de partir hacia tierras lejanas como Persia, Partia, Macedonia o Etiopía, donde proclamó el misterio de la redención con una elocuencia que convertía a reyes y tribus enteras, realizando signos milagrosos como la resurrección de muertos y la destrucción de ídolos que confirmaban la soberanía de Cristo sobre todas las naciones. En Etiopía o Persia, Mateo enfrentó la resistencia de gobernantes paganos y sacerdotes idólatras por su testimonio inquebrantable, arrestado por orden de un rey local tras convertir a miembros de la corte y desafiar los cultos ancestrales, perseverando en la oración con una fe que irradiaba la luz del resucitado, incluso en las sombras de la persecución. La tradición relata que, alrededor del año 70 después de Cristo, Mateo entregó su vida en martirio, herido mortalmente por una espada o hacha mientras oficiaba en el altar, sellando su apostolado con un sacrificio que transformó su partida en un himno eterno a la gracia divina que redime al pecador. Su final no fue una condena al olvido, sino una exaltación gloriosa que lo unió para siempre al Salvador, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, inspirando a innumerables fieles a dejar atrás el mundo por el reino, a documentar la fe con diligencia y a enfrentar las pruebas con la certeza de que la misericordia de Dios triunfa sobre todo pecado y oposición. Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Santiago, el hijo de Alfeo, conocido también como Santiago el Menor para distinguirlo de su homónimo, emergió como un apóstol de perfil discreto pero de fe inquebrantable, representando la humildad y la dedicación silenciosa que sostienen la misión de la Iglesia, sirviendo al Señor con una lealtad que trascendió el anonimato para convertirse en un pilar eterno del testimonio cristiano. Desde sus orígenes en Galilea, Santiago respondió al llamado de Jesús, integrándose al grupo de los 12, con una presencia constante, aunque no destacada en los relatos evangélicos, simbolizando cómo Dios elige a los humildes para confundir a los sabios del mundo. Según la Sagrada Escritura, en los evangelios sinópticos como Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, Santiago,
Es enlistado fielmente entre los apóstoles, indicando su participación en las enseñanzas del Maestro, los milagros que manifestaban el reino y las misiones de proclamación y sanación encomendadas a los discípulos, absorbiendo las verdades eternas que transformarían la humanidad. Su mención en estos pasajes resalta su rol en la fundación del apostolado, aunque las Escrituras no profundizan en su ministerio individual, enfocándose en su inclusión en el cuerpo colectivo que llevó adelante la obra de Cristo tras la resurrección. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Santiago perseveró en el cenáculo junto a los demás apóstoles, María y los hermanos de Jesús, orando en unidad mientras aguardaban la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, formando parte de la iglesia primitiva que expandiría el Evangelio con poder divino desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Bíblicamente, no se detalla su labor posterior ni su final, centrándose las Escrituras en su designación apostólica y su contribución al testimonio colectivo, invitando a los creyentes a valorar el servicio fiel incluso en el silencio de los relatos históricos. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, transmitidas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Hegesippus y otros padres primitivos, aunque a veces confundidas con las de Santiago el Justo, hermano del Señor, este apóstol de corazón humilde extendió su misión en regiones como Persia, Egipto o permaneciendo en Jerusalén, donde predicó el misterio de la salvación con una elocuencia inspirada, convirtiendo almas y fortaleciendo comunidades nacientes con milagros que confirmaban la resurrección de Jesús y la esperanza eterna para los fieles. En Jerusalén, o en tierras lejanas, Santiago enfrentó la oposición de autoridades judías o paganas por su testimonio inquebrantable, perseverando en la fe con una entereza que irradiaba la presencia del Espíritu Santo, incluso ante las adversidades. La tradición relata que, alrededor del año 62 después de Cristo, Santiago entregó su vida en martirio, enfrentando la muerte por lapidación en Jerusalén tras ser golpeado con un garrote en la cabeza, o según otras versiones, crucificado en Egipto o Saón en Persia, sellando su apostolado con un sacrificio que transformó su partida en un himno a la perseverancia cristiana, sin que las pruebas eclipsaran el gozo de su unión con el Señor. Su final no fue una sombra de derrota, sino una luz gloriosa que lo unió para siempre al Salvador que lo eligió, inspirando a generaciones de creyentes a servir con humildad, a proclamar la fe sin buscar reconocimiento y a abrazar el martirio como camino al reino eterno, donde los fieles son exaltados en la presencia divina. Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Judas hijo de Jacobo, el apóstol cuya devoción inquebrantable lo convirtió en un intercesor poderoso para las causas que parecen imposibles, representó la fe audaz que cuestiona con humildad para profundizar en el misterio divino, extendiendo el Evangelio con un coraje que inspiró a naciones enteras a abrazar la esperanza en Cristo. Desde sus orígenes en Galilea, Judas Tadeo respondió al llamado de Jesús, integrándose al círculo de los 12, con una presencia que, aunque discreta en los relatos evangélicos, reflejaba una lealtad profunda y una búsqueda sincera de la verdad eterna. Según la Sagrada Escritura, en los evangelios sinópticos como Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 3, es listado como Tadeo entre los apóstoles, mientras que en Lucas capítulo 6 y Hechos capítulo 1 aparece como Judas hijo de Jacobo, indicando su rol en la misión colectiva de proclamar el reino, participar en los milagros y absorber las enseñanzas del Maestro que transformarían el mundo con la luz de la salvación. Su momento más destacado se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde, durante el discurso de la última cena, pregunta al Señor con genuina curiosidad: «Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?», provocando una respuesta reveladora de Jesús sobre la morada del Padre y el Hijo en aquellos que guardan su palabra, una enseñanza que subraya la intimidad divina reservada a los fieles y resalta el espíritu inquisitivo de Judas Tadeo en busca de comprensión espiritual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Judas Tadeo perseveró en el cenáculo junto a los demás apóstoles, María y los hermanos de Jesús, orando en comunión, mientras aguardaban la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, formando parte de la iglesia naciente que llevaría el mensaje de redención a todos los pueblos con poder divino. Bíblicamente, su ministerio se centra en su designación apostólica, y esta intervención clave, sin detalles adicionales sobre su labor posterior o su partida, invitando a los creyentes a valorar las preguntas de fe que llevan a revelaciones profundas y a la obediencia fiel al mandamiento del amor. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia,
preservadas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría y los Hechos de Judas y Simón. Este apóstol de corazón valiente extendió su evangelización a regiones desafiantes como Judea, Mesopotamia, Armenia, Persia y posiblemente Libia, uniéndose a menudo con Simón el Cananeo, para predicar el misterio de la encarnación y la resurrección con una elocuencia inspirada por el Espíritu, convirtiendo a multitudes, incluyendo reyes y comunidades paganas, mediante milagros como sanaciones y liberaciones que confirmaban la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En Persia o Beirut, en la provincia romana de Siria, Judas Tadeo enfrentó la hostilidad de gobernantes y sacerdotes idólatras por su testimonio inquebrantable, arrestado junto a Simón por orden de autoridades locales, tras desafiar los cultos ancestrales y fomentar conversiones masivas, perseverando en la oración con una entereza que irradiaba la presencia divina, incluso en medio de las pruebas. La tradición relata que, alrededor del año 65 después de Cristo, Judas Tadeo entregó su vida en martirio, enfrentando la muerte con dignidad por su fe en Cristo, sellando su apostolado con un sacrificio que transformó su partida en un faro de esperanza para los oprimidos y un llamado eterno a confiar en el Señor para las situaciones más arduas. Su final no fue una sombra de fracaso, sino una exaltación gloriosa que lo unió para siempre al Salvador que lo envió, inspirando a generaciones de creyentes a invocar su intercesión en tiempos de necesidad, a proclamar el Evangelio sin temor y a abrazar el camino de la cruz como puerta a la vida eterna, donde la misericordia divina resuelve lo imposible. Simón el Cananeo, el celote ardiente. Simón el Cananeo, conocido también como Simón el Celote, por su ardor patriótico que se transformó en un celo espiritual inquebrantable por el reino de Dios, representó la conversión radical de un guerrero terrenal a un siervo celestial, llevando el fuego del Evangelio con una pasión que encendió corazones en tierras hostiles y consolidó la fe de la iglesia primitiva. Desde sus orígenes en Cana de Galilea, o posiblemente como miembro del movimiento celote que buscaba la liberación política de Israel, Simón respondió al llamado de Jesús, dejando atrás cualquier agenda mundana para abrazar la misión divina de salvación que trascendía imperios y fronteras. Según la Sagrada Escritura, en los evangelios sinópticos como Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, Simón es enlistado entre los 12 apóstoles con el apelativo de el Cananeo o el Celote, indicando su participación fiel en el ministerio del Maestro, escuchando las enseñanzas sobre el amor al enemigo y la justicia del reino, presenciando milagros que manifestaban el poder de Dios y siendo enviado en misiones de predicación y sanación que preparaban el camino para la redención universal. Su presencia en estos pasajes resalta su rol en el apostolado colectivo, simbolizando cómo Cristo integra a los de trasfondos diversos en su cuerpo místico, transformando energías humanas en instrumentos de gracia eterna. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Simón perseveró en el cenáculo junto a los demás apóstoles, María y los hermanos de Jesús, orando en unidad mientras aguardaban la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, recibiendo el fuego divino que impulsaría la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Bíblicamente, su ministerio se centra en esta designación y perseverancia inicial, sin detalles adicionales sobre su labor posterior o su partida, invitando a los creyentes a reflexionar sobre cómo el celo por Dios purifica y dirige las pasiones humanas hacia la gloria eterna. Según las antiguas tradiciones de la Iglesia, preservadas por historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Hipólito de Roma y los Hechos de Simón y Judas, este apóstol de espíritu ardiente extendió su evangelización a regiones desafiantes como Egipto, Libia, Persia, Armenia y posiblemente Britania, uniéndose frecuentemente con Judas Tadeo para proclamar el misterio de la resurrección con una elocuencia inspirada, convirtiendo a pueblos enteros mediante milagros como la destrucción de templos paganos y sanaciones que confirmaban la soberanía de Cristo sobre todos los poderes terrenales. En Persia o en tierras británicas, Simón enfrentó la furia de gobernantes idólatras y autoridades romanas por su testimonio inquebrantable, arrestado junto a su compañero apostólico por desafiar los cultos ancestrales y fomentar conversiones masivas que amenazaban el orden establecido, perseverando en la oración con una entereza que irradiaba la luz del Espíritu Santo, incluso en las sombras de la persecución. La tradición relata que, alrededor del año 65 después de Cristo,
Simón entregó su vida en martirio, enfrentando la muerte con dignidad por su fe en el Señor, sellando su apostolado con un sacrificio que transformó su partida en un himno eterno al celo divino que conquista corazones y naciones. Su final no fue una extinción de su fuego interior, sino una ignición gloriosa que lo unió para siempre al Salvador que lo llamó, inspirando a generaciones de creyentes a canalizar su pasión por la justicia en el servicio al reino, a proclamar el Evangelio sin compromisos y a abrazar las pruebas como combustible para la victoria eterna en la presencia de Dios. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote, el apóstol elegido por Jesús pero cuyo corazón se endureció por la avaricia y la traición, representa la advertencia solemne sobre las consecuencias de apartarse del camino de la fe, recordándonos la fragilidad humana y la necesidad de vigilancia constante en el seguimiento del Señor. Originario posiblemente de Queriot en Judea, Judas fue llamado para formar parte de los 12, confiándosele incluso la administración de la bolsa común, un rol que revelaba la confianza inicial depositada en él por el Maestro. Según la Sagrada Escritura, en los Evangelios sinópticos, como Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, Judas es enlistado entre los apóstoles, participando en las misiones de predicación y sanación, presenciando los milagros y absorbiendo las enseñanzas de Jesús que proclamaban el reino de Dios, aunque su corazón se inclinaba gradualmente hacia la oscuridad. Su traición culmina en los relatos evangélicos, en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 13. Judas acuerda con los sumos sacerdotes entregar a Jesús por 30 monedas de plata, besándolo en Getsemaní como señal para su arresto, un acto que precipita la pasión y crucifixión del Señor, cumpliendo profecías pero marcando su nombre con infamia eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, se revela su hipocresía al criticar el ungüento derramado por María, no por preocupación por los pobres, sino porque robaba de la bolsa, exponiendo la codicia que lo consumía. Tras la traición, según Mateo capítulo 27, Judas, atormentado por el remordimiento, devolvió las monedas al templo y se quitó la vida, un final que subraya la desesperación de quien se aleja de la misericordia divina. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, confirma su partida trágica, describiendo cómo el campo comprado con el precio de la sangre se convirtió en lugar de desolación, y cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu, eligieron a Matías para restaurar el número de los 12, simbolizando la continuidad de la misión apostólica pese a la caída humana. Bíblicamente, su final se narra con claridad en estos pasajes, sirviendo como lección sobre el peligro de la traición y la importancia de la fidelidad inquebrantable al Señor, sin necesidad de tradiciones adicionales para comprender su destino. Su partida no fue un triunfo de la fe, sino un recordatorio sombrío de las tinieblas que acechan cuando el corazón se aparta de la luz de Cristo, exhortando a todos los creyentes a velar y orar para no caer en tentación, confiando en la gracia que redime incluso en los momentos de mayor debilidad, y recordando que la misericordia de Dios está disponible para los que se arrepienten sinceramente antes de que sea tarde. Estos 12 apóstoles, elegidos por el Señor mismo, forjaron con sus vidas y sus partidas un legado eterno que ilumina el camino de la fe cristiana. Desde la roca firme de Pedro hasta el celo ardiente de Simón, cada uno enfrentó pruebas colosales, separando lo revelado en la Sagrada Escritura de las venerables tradiciones que han nutrido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Sus sacrificios no fueron en vano, sembraron semillas de esperanza que germinaron en innumerables almas, recordándonos que la victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra herencia imperecedera. Que sus ejemplos nos inspiren a vivir con una fe inquebrantable, proclamando el Evangelio en un mundo sediento de verdad divina, hasta que nos reunamos con ellos en la gloria celestial junto al resucitado. Si este relato sobre los apóstoles ha avivado tu espíritu, no olvides suscribirte al canal para más contenidos que fortalezcan tu fe. Dale like si te ha inspirado a perseverar y comparte con tus seres queridos conocidos que necesiten este mensaje de esperanza eterna. Deja en los comentarios cuál apóstol te motiva más y por qué. Que Dios te bendiga abundantemente.